Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Alejandro Yair Arellano Carrillo, licenciado en Nutrición e Información de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sede del Jicarero. Y bueno, hoy voy a explicar lo que es el tema de la farmacología del sistema nervioso central y su interacción con los alimentos. Vamos a recapitular un poco la función básica de nuestro sistema nervioso central. Si nosotros describiéramos o dijéramos para qué sirve nuestro sistema nervioso central, bueno, tiene tres funciones principales que son captar, integrar y actuar. Mismas, o sea, por ejemplo, captar se refiere a que nosotros vamos a captar por medio de nuestros sentidos aquellos estímulos del medio externo que van a ir por el medio aferente y van a llegar a integrarse en lo que es nuestra célula básica del sistema nervioso, que es la neurona, donde va a dar un estímulo o una respuesta, va a dar un signo de respuesta que es el actuar, y que lo conocemos como en la parte del medio eferente. Y bueno, el 90% de estas funciones son mediadas a través de neurotransmisores, mismos que pueden ser manipulados farmacológicamente. Y bueno, el sistema nervioso se va a dividir en dos. Uno es el sistema nervioso central, que lo tenemos aquí, que va a ocupar la parte media o sagital de nuestro cuerpo y se encuentra dentro de cavidades óseas. La otra parte en la que se divide también es el sistema nervioso periférico, que se compone de todos los nervios que van a salir del sistema nervioso central. ¿Ok? A su vez, el sistema nervioso central se divide en dos hemisferios cerebrales, en diencéfalo, mesencéfalo, bulbo raquídeo o la médula oblonga y la médula espinal. Hablando ahora, enfocándonos de los hemisferios cerebrales, tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, mismos que van a estar interconectados por lo que es el cuerpo calloso, que a su vez, a través de diencéfalo y mesencéfalo, van a desarrollar distintas funciones nerviosas superiores, que sí, es donde básicamente van a ser actuados aquellos fármacos que se utilizan dentro del sistema nervioso central. De allí es la importancia de la fisiología en este tema. Y bueno, ¿cómo es que se activan? ¿Cómo es que se van a activar aquellos fármacos? Y bueno, la activación de los fármacos se va a dar a través de los tejidos. Y bueno, la histología del sistema nervioso central va a formar una red sumamente compleja, donde va a haber una comunicación entre neuronas o interneuronal, y estas comunicaciones entre neuronas le denominamos sinapsis. Esas sinapsis pueden ser de tres tipos: una de tipo excitadora, moduladora o inhibidora. Cuando nosotros decimos que es una sinapsis excitadora, es decir que se va a despertar o se va a activar alguna función. En su contraparte, una sinapsis inhibidora va a limitar o va a suspender una función o un proceso. Y entonces, ¿para qué son las moduladoras? Bueno, las moduladoras nos indican que van a dar el tono necesario a diversas funciones. ¿Cómo es la comunicación interneuronal o la comunicación entre neuronas? Bueno, dentro de nuestro sistema nervioso central va a haber una comunicación entre neuronas y a esta le vamos a denominar sinapsis. Esta sinapsis puede ser de dos tipos: sinapsis eléctrica, es decir, a través de impulsos eléctricos, y que la vamos a ver en el sistema nervioso periférico, más que nada ahí se va a dar, y representa menos del 10% de esta sinapsis. Y ahora también tenemos la sinapsis química. Esta sinapsis aquí nos vamos a enfocar porque en esta van a intervenir ciertos neurotransmisores, y esta sinapsis química se da a través 100% del sistema nervioso central y representa más del 90% de todas las sinapsis que se dan en nuestro sistema nervioso. Hablando ahora bien de los neurotransmisores dentro de la sinapsis química, o sea, son aquellas sustancias químicas que van a intervenir dentro de lo que es la sinapsis. Y bueno, el mensajero o el neurotransmisor, si nos damos cuenta, está situado, aquí tenemos el esquema. Esta es una célula presináptica y esta es una célula postsináptica, ambas son neuronas. Esta célula presináptica va a albergar dentro de la vesícula sináptica a nuestro neurotransmisor. ¿Ok? Ese neurotransmisor
va a ser el encargado de iniciar el proceso sináptico, es decir, aquel intercambio de información entre neuronas. Y bueno, siempre la sinapsis siempre va a ser unidireccional, es decir, desde la célula presináptica hasta la célula postsináptica. Y cuando se libera en esta parte el neurotransmisor, va a tardar 0.5 milisegundos, es decir, es muy rápido en lo que tarda, y el tiempo que más va a tardar va a ser en la excreción, más que cuando viaja por el espacio sináptico. Y bueno, ahora bien, la sinapsis, ¿cómo es que se puede dar? Bueno, se puede dar entre dos neuronas, entre una neurona y un músculo, entre una neurona y una glándula. Y aquí es lo que decimos, siempre va a ser unidireccional y el tiempo es 0.5 milisegundos que va a tardar esta sinapsis y le vamos a denominar retardo sináptico. Ahora bien, vamos a ver aquí y vamos a poner mucha atención en los neurotransmisores. Existen tres grandes familias, unas son las aminas biógenas, aminoácidos y neuropéptidos. Prestemos mucha atención en lo que son los aminoácidos. Aquí tenemos el glutamato, el aspartato, el ácido GABA, glicina, taurina y derivados purínicos. Aquí también tenemos lo que es el ATP. No entra como tal en la clasificación, pero aquí también es colocado. Tenemos el grupo de las aminas biógenas, que está la noradrenalina, adrenalina, serotonina, histamina, dopamina. Y en los neuropéptidos tenemos la sustancia P, endorfinas, neuropéptido y muchos más factores, etcétera, etcétera. Okay, aquí nos vamos a ir más rápido. Los criterios sinápticos, si nos damos cuenta, el principal neurotransmisor que media la sinapsis es el ácido glutámico y es de tipo excitador. Es decir, que va a activar una función sináptica dentro de nuestro sistema nervioso central, y el neurotransmisor inhibidor más abundante es el ácido GABA, es decir, que va a inhibir, o sea, si es el neurotransmisor más inhibitorio, va a inhibir o va a cortar alguna función sináptica, y tenemos aquí más neurotransmisores que participan en distintas funciones. Bueno, vamos a ver cuáles son los fármacos del sistema nervioso central. Tenemos dos tipos de fármacos dentro de nuestro sistema nervioso central o que se utilizan allí, que son los de tipo depresor, que son, estos ocupan en mayor proporción, y estos son de tipo sedantes, de tipo hipnotizantes, anestésicos, etc. Y los de tipos estimulantes se ven un poco menos, y ahí encontramos algunos tipos de drogas que son utilizados en medicina. Y los depresores, esta vez nos vamos a enfocar en ellas, actúan disminuyendo los mecanismos controlados por el ácido glutamático y potenciando los mediados por GABA. Es decir, que van a favorecer lo que es el proceso inhibitorio, y van a reducir el proceso excitador. ¿Okay? ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Y aquí vamos a ver de tipos hipnóticos y sedantes. Estamos hablando de los depresores, en este caso. Tenemos los barbitúricos y las benzodiazepinas como un ejemplo. Vamos a hablar un poco de los barbitúricos. Los barbitúricos van a, si nos damos cuenta acá en lo que es el esquema, esta es una membrana. Cuando aplican lo que es el fármaco barbitúrico, se va a unir a algún receptor del GABA y va a provocar la apertura del canal de cloro. Aquí está el canal de cloro, se va a abrir, y entonces van a crear un ambiente sumamente negativo, ya que van a favorecer a una hiperpolarización que se traduce en un proceso de tipo inhibitorio. Así es como funcionan este tipo de hipnótico y sedante, que es el barbitórico. Pero también tenemos las benzodiazepinas. Este es lo mismo que el barbitúrico, hace la misma función. Va a hiperpolarizar la membrana, va a abrir los canales de cloro, y a su comparación de los barbitúricos, las benzodiazepinas tienen un mayor margen terapéutico, es decir, que se van a utilizar más en lo que es la industria de la medicina. Y ahora vamos a ver los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes, como lo dice aquí, pues va a evitar lo que son las convulsiones en algún paciente, y más que nada estos son utilizados en pacientes con epilepsia.
¿Por qué? Porque esa patología se va a caracterizar por producir convulsiones excesivas, y esto debido a que hay una lesión en alguna población neuronal. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican estos anticonvulsivantes? Tenemos de dos: ureidos, que derivan de la urea, y los no ureidos, que no van a derivar de la urea. En los ureidos están los barbitúricos, las hidatoínas, la carbamazepina. En los no ureidos están las benzodiazepinas, el ácido valproico y la lamotrigina, ¿no? Entre otros. Vamos a ver un poco, ahora vamos a ver la fenitoína, cómo es que funciona o cuál es el mecanismo de este fármaco. La fenitoína va a bloquear los canales de sodio voltaje dependientes y es un potente inductor enzimático, es decir, que va a aumentar la biodisponibilidad de otros fármacos. Cuando nosotros hablamos de aumentar la biodisponibilidad de otros fármacos, estamos hablando que provoca que nuestro hígado pueda estimular o pueda crear más enzimas para que metabolicen algunos otros fármacos. ¿Okay? Tiene un margen terapéutico muy estrecho, o sea que se va a utilizar en varias patologías, y se elimina a través de lo que es la orina. ¿Ok? Ahora tenemos la carbamazepina. El mecanismo de acción de la carbamazepina es parecido a lo que vimos en la fenitoína. Aquí también va a inactivar los canales de sodio voltaje, es decir, va a tener un proceso inhibitorio, va a favorecer el proceso inhibitorio, y igual es un autoinductor enzimático, o sea que va a favorecer a la biodisponibilidad de ciertos fármacos, y se utiliza en muchos tratamientos. Y ahora sí vamos a ver un poco de la interacción fármaco-nutriente. Bueno, un fármaco, hay que plantearnos acá, un fármaco no es lo mismo que un medicamento. Cuando nos referimos a un fármaco, estamos hablando que solo va a contener algún tipo de fármaco solamente. Por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, el metamizol, el naproxeno, y tiene una acción terapéutica. Y a comparación del medicamento, esta es una fórmula comercial que contiene uno o varios fármacos excipientes. Por ejemplo, el Altalgin y el Spidifen son algunos ejemplos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es la interacción fármaco-nutriente? La interacción fármaco-nutriente es aquella influencia o aquella relación que hay entre la alimentación y los fármacos, que va a afectar al estado nutricio, como a la biodisponibilidad, seguridad y el efecto terapéutico de los alimentos. Aquella reacción que va a provocar el consumir un fármaco y el haber consumido o consumir algún alimento. Bueno, tenemos dos tipos de interacciones. Una es la interacción IMA y la otra la interacción IAM. Y esta interacción IMA es cuando el medicamento puede alterar el estado nutricional del paciente. Se habla de una interacción medicamento-alimento, es decir que el medicamento altera el estado nutricional del paciente, y en su cambio, cuando el alimento es el responsable de la disminución o aumento de biodisponibilidad de un fármaco, se habla de una interacción alimento-medicamento. Aquí tenemos algunos ejemplos o algunos efectos que ocurren cuando hay una interacción fármaco-nutriente. ¿Qué efecto puede haber? Bueno, puede haber un efecto antinutriente, alguna maldigestión, hiperexcreción, ya sea urinaria o de oligoelementos, hipercatabolización de nutrientes, pérdida en el apetito, disminución del peso corporal, estrés catabólico, etc. Y aquí tenemos otra interacción, que es la interacción alimento-medicamento. ¿Y qué efectos o qué trastornos puede causar? Bueno, pues puede causar una formación de precipitados o complejos insolubles, cambios en el pH del medio, interacciones farmacocinéticas, etc. ¿No? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Los antibióticos, ¿no?, que pueden llegar a generar una menor síntesis de la vitamina K y la biotina y generar diarrea e intolerancia a la lactosa. Pero también tenemos aquí otro, que son
Los AINES, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, pueden ocasionar una malabsorción de hierro, y esta va a ser ocasionada por alguna erosión en la mucosa gástrica e intestinal y causante del aumento de pérdidas digestivas. También tenemos los glucocorticoides, que pueden causar un déficit de la vitamina D, etcétera. Bueno, esto es como concluimos el tema. Espero que les haya encantado. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y gracias por verlo. Nos vemos la próxima.